Saludos a todos, mi nombre es Pedro Severino, estudiante de Ingeniería Electromecánica. Para esta ocasión vamos a estar presentando un video acerca de los transmisores de temperatura concerniente a la materia laboratorio de transferencia de calor, junto al colaborador y maestro, el ingeniero Walter Henry. Tener el mejor controlador con una increíble velocidad de muestreo, entrada universal, display de alta luminosidad, puerto de comunicación, interfaz gráfica. Esto no garantiza que la información del proceso sea 100% segura. Si la señal proveniente del termopar o RTD están extendidas en el proceso, no son exactas o precisas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para garantizar la fidelidad de la información de la temperatura en el proceso? A continuación, vamos a presentar información importante sobre sensores de temperatura, cables de extensión y un poquito más. Aprenderemos nociones importantes sobre temperatura, sensóricas, extensiones y por qué usar un determinado dispositivo para largas extensiones. Lo primero que se necesita saber es qué es la temperatura. Pero para definir la temperatura, primero hay que definir qué es el calor. El calor es una cantidad de energía y es una expresión de movimiento de las moléculas que componen un cuerpo. Cuando el calor entra en un cuerpo, hay un movimiento de las moléculas y se produce calentamiento. Y cuando el calor sale del cuerpo, el movimiento de las moléculas se reduce. Y es aquí donde se produce el enfriamiento. Entonces, la temperatura es una medida del calor en una sustancia, un objeto o un cuerpo. Suele medirse en grados Celsius en el sistema internacional y también en grado Fahrenheit en el sistema de Estados Unidos. En segundo lugar, es necesario que se sepa cuál es la diferencia fundamental que existe entre la señal que genera una termocupla y una RTD. La termocupla es un sensor de temperatura básicamente que consiste en la unión de dos metales diferentes. Debido al efecto Seebeck, cuando hay una variación de temperatura en la unión, hay una diferencia de voltaje en las terminales. El voltaje generado es muy pequeño, del orden de los milivoltios, y aumenta conforme crecen la temperatura en la unión. El detector térmico resistivo o RTD es básicamente una resistencia que cambia su valor en ohmios a medida que aumenta la temperatura. Cuando se tiene una PT100, lo que en realidad se tiene es una RTD fabricada de platino, cuya resistencia es de 100 ohmios a 0 grados centígrados. Lo tercero es saber
¿Qué ventaja y desventaja tiene una termocupla y una RTD? Respecto a la termocupla, son ventajas que cubren amplio rango de temperatura, son fáciles de encontrar en el mercado y son económicas y muy robustas. Respecto a las RTD, son ventajas, su alta precisión, son ideales para trabajar con baja temperatura, y su principal desventaja que tienen de la termocupla y la RTD es que ambas generan señales de bajo nivel. Resulta que a través de los conductores se propagan todas aquellas interferencias producidas por los dispositivos eléctricos y electrónicos. Además de esto, alrededor de los conductores se produce un campo magnético a la frecuencia de la red. Las señales de bajo nivel de termocuplas y RTDs son susceptibles a estas interferencias y eso puede reflejarse en lecturas erróneas. Otras ventajas es la longitud máxima que se puede lograr tanto para termocupla como para RTD. La distancia máxima para realizar una extensión depende de varios factores. Sin embargo, no se recomiendan extensiones de más de 30 metros. El motivo de esto es que los cables de extensión del sensor pueden comportarse como una antena que dirige el ruido eléctrico de la planta hacia el controlador, obteniendo lecturas erróneas. Sin embargo, existe un dispositivo capaz de aislar, amplificar, filtrar y además de esto linearizar y convertir las señales de la termocupla y RTDs en una salida estándar de control. Un equipo usado cuando se requiere extensiones de señales superiores a 30 metros, un equipo cuya señal de salida es compatible con otros equipos de control como PLC, variadores, registradores, controladores de procesos y registradores. Un equipo que permite reducir los costos del cableado con cable de extensión compensado, ya que la señal estándar se puede transmitir con cables mucho más económicos. Este equipo es el que se denomina transmisor de temperatura. Este transmisor de temperatura no es más que un equipo que normalmente se instala dentro del cabezote del sensor, aunque también hay otros dispositivos para montarlo de otra forma como fijo, es decir, no programable, ya que estos solo reciben señales de una termocupla o una RTD en unos rangos específicos. Y también estos pueden ser programables, es decir, que te cierra la señal de estos tipos de termocupla o RTD. La señal del transistor es una señal estándar de corriente de 4 a 20 miliamperios, la cual presenta mayor resistencia a los efectos electromagnéticos. Este tipo de equipos cuenta con una característica llamada aislamiento galvánico, que este es el que separa o aísla las señales de entrada
y salidas, lo que significa seguridad. Otras funciones con las que puede contar un transmisor de temperatura son las comunicaciones. Algunos de estos modelos permiten que la comunicación sea vía radiofrecuencia, mientras que otros usan el protocolo HART para la configuración remota y la supervisión de la información con otros instrumentos. Equipos como estos son muy fáciles de instalar, una simple conexión de 2 hilos, y también son muy fáciles de programar. Básicamente se seleccionan tipos de sensor y también se programa el rango de temperatura que se va a medir y del que se va a generar la señal de 4 a 20 miliamperios, la cual se incrementa proporcionalmente a la temperatura, como se puede notar en la gráfica que tenemos. Muchas gracias por atender a este video, el cual detalla prácticamente la forma en la que se contemplan los transmisores de temperatura, y a opinión de los que están expectando el video se deja esta pregunta: ¿en qué otras aplicaciones o procesos es posible usar el transmisor de temperatura? Muchas gracias por su atención, espero que le haya servido de mucho. Pedro Severino, su servidor para esta ocasión.